Es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Hemos estado conversando hace unos instantes con el tercer vicepresidente del Congreso de la República sobre esta demanda competencial que finalmente fue aprobada por el Pleno para ser presentada ante el Tribunal Constitucional sobre el caso que tiene que ver con este proceso de selección del próximo titular de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Bayón. Muy ¿Qué bien. tal? Bueno, ¿cómo toman ustedes esta decisión del Congreso de presentar esta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional? Bueno, si el Congreso de la República ha decidido llevar esta causa a un supuesto conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional, nosotros vamos a ser respetuosos de lo que se disponga en esa instancia, ¿no? Por supuesto que sí. Solo que aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Hay que tener presente que ya en este proceso las partes serían propiamente el Congreso de la República y el Poder Judicial, ¿no? Institución que tendrá que defender en esa instancia su facultad de poder dictar medidas cautelares para suspender procedimientos parlamentarios que podrían vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Claro, y precisamente se centra en eso la discusión de ahora, pero sin embargo, digamos que desde el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo se inició todo este escenario, por decirlo de alguna manera, dadas las advertencias que formularon ustedes en torno a lo que consideraban poca transparencia o participación ciudadana dentro de este proceso de selección. Sí, bueno, en realidad este proceso competencial que va a iniciar el Congreso tendrá que seguir su curso. Las partes estaremos obligadas a tener que esperar la sentencia del tribunal, pero esto tampoco afecta el trámite o la continuación de nuestro proceso de amparo, ¿no? Este proceso continuará, nosotros lo vamos a seguir impulsando también para que siga su curso y su trámite. En tanto, el Tribunal Constitucional tendrá que resolver lo que corresponda al proceso competencial, ¿no? Ya hay fecha, tenemos entendido, para que finalmente se dé esta audiencia en la que se va a decidir sobre el tema de fondo, ¿verdad? Sí, la audiencia está prevista para el 7 de septiembre del presente año. Es la audiencia única en la que se van a poder presentar los alegatos por cada una de las partes. Pero bueno, eso seguirá su curso, ¿no? Nosotros vamos a seguir impulsando que el juez en esta causa eh, pueda resolver lo que nosotros hemos demandado, que es que se deje sin efecto justamente el proceso de elección que en su momento se inició con esta primera comisión especial y que luego se continuó con esta segunda comisión especial que crea nuevamente el Congreso de la República, pero que en el fondo tenía la misma finalidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir impulsando que el juez constitucional pueda resolver sobre justamente la legitimidad, ¿no? Y la constitucionalidad de estas comisiones y también igual pueda pronunciarse sobre aquellos parámetros o aquellos criterios que debe respetar el Congreso de la República para llevar adelante este procedimiento parlamentario especial. Claro, sería de repente muy didáctico explicar por qué razón consideran que se trata, digamos, de un mismo proceso, a pesar de que se cambiaron a los integrantes de la comisión, porque precisamente ese es el argumento, por lo menos el congresista Muñante que señalaba, ¿no? Se han cambiado a los miembros, es otro grupo. La decisión primera que se tomó en el Poder Judicial estaba referida a la primera conformación de esta comisión especial para seleccionar al próximo defensor del pueblo, que ya se había cambiado los integrantes y por esta razón había una sustracción de la materia, como él ha señalado en una conversación previa a la que sostenemos con usted. ¿Nos podría explicar exactamente por qué ustedes señalan que se trata todo de un mismo caso o de un mismo procedimiento? Porque podría haber personas que digan, entonces, si luego de que se decida lo que se decide en el Poder Judicial y se convoca una nueva comisión, pues estamos hablando del mismo proceso finalmente, porque se tiene que elegir al próximo defensor del pueblo. ¿O cómo lo podrían explicar, por favor? Sí, bueno, en realidad ahora mismo el contexto cambia un poco porque ya el Congreso ha decidido, ha adoptado el acuerdo a través del Pleno de promover este proceso competencial, ¿no? Cambia en el sentido de que incluso si el juez del proceso de amparo emitiese su sentencia,
corresponde igual a todas las partes esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el tema de fondo, ¿no? Que es justamente lo que le está pidiendo el Congreso. Pero nuestro argumento sobre, digamos, el hecho de que el Congreso haya continuado con el proceso a través de otra comisión especial es que lo que nosotros le hemos pedido al juez constitucional es que haga un control justamente sobre el procedimiento de elección del defensor del pueblo, ¿no? Es el procedimiento en sí, no tanto la comisión, ¿no? Ciertamente nosotros habíamos observado en un primer momento un problema de legalidad con respecto a quienes integraban esta comisión especial, pero no era lo único, ¿no? Nosotros también estamos demandando que hay otros aspectos que están referidos o vinculados con este proceso de elección, como por ejemplo la transparencia del mismo, la O sea, estamos meritocracia. hablando para procesos a futuro, no específicamente de este proceso de selección, para tenerlo más o menos claro. Claro, nosotros hemos demandado justamente que se pueda dejar sin efecto este proceso de elección por todos estos vicios que habíamos evidenciado. Lo que correspondería es que si el juez del amparo nos da la razón, es que justamente deje sin efecto el actual proceso de elección, ¿no? Que él mismo ha suspendido además justamente Claro. para que su sentencia no pierda efecto, ¿no? Que deje sin efecto este proceso de elección y que el Congreso pueda llevar a cabo uno nuevo cumpliendo con estos parámetros o estas observaciones que el juez del amparo le va a hacer, ¿no? Porque justamente el objeto del control constitucional es ese, que le diga al Congreso de la República cuáles son esas observaciones que pudo evidenciar en este proceso de elección que llevó a cabo, ¿no? Que inició con estas irregularidades, y que le diga qué parámetros constitucionales y convencionales debe respetar. Ahora, incluso si el juez resolviese esta causa y ya, digamos, el Tribunal Constitucional se encuentra viendo esta demanda competencial que va a presentar el Congreso de la República, el Congreso tendrá que esperar además que el tribunal se pronuncie sobre el tema de fondo, porque es lógico que si son ellos, o sea, las y los congresistas, los que le están pidiendo al Tribunal Constitucional que resuelva este supuesto conflicto competencial, que ellos deberán ser los primeros en exigir que todas las partes esperen a que este tribunal emita su sentencia. Lo contrario, o sea, continuar en paralelo con un proceso de elección cuando le están pidiendo al TC que dirima sobre esto, sería un poco retar al propio tribunal Claro. haciendo algo sobre lo que todavía no se ha pronunciado, ¿no? Es lógico. Ahora, nosotros le consultamos hace unos instantes al congresista Muñante respecto precisamente a estos mínimos de transparencia. Por ejemplo, el tema de la posibilidad de que los ciudadanos presentaran las tachas luego de haberse promocionado todo el procedimiento y saber quiénes eran los candidatos, o la posibilidad de que instituciones como la Contraloría, el Poder Judicial o el Ministerio Público pudieran alcanzar información, detalles, datos que pudieran de alguna forma dar mayores alcances sobre la idoneidad de los candidatos al próximo defensor o defensora del pueblo. Ustedes que han seguido de cerca todo este proceso, ¿han visto esto? Por ejemplo, ¿se han dado etapas de tacha, de presentación de tacha, de participación ciudadana o no? Nosotros lo que hemos podido evidenciar, y creo que en realidad todo el país lo ha podido ver, es que se ha insistido en llevar adelante un proceso que desde el inicio ya tenía varias observaciones, ¿no? Desde su primer cronograma, ¿no? En principio hablamos de un proceso que no tenía reglas ni parámetros claros, ¿no? Se ha querido hacer, digamos, en esta persistencia de llevar adelante este proceso, se ha querido hacer a como de lugar, sin un reglamento, con un cronograma apresurado, ¿no? Y de hecho ayer en esta sesión del Pleno del Congreso se aprecia, ¿no? Y se confirma este apuro, ¿no? Y esta falta de criterios a partir de varias de las intervenciones que tuvieron algunos congresistas, ¿no? Por ahí se escuchaba alguno que decía, este es un proceso que no ha sido transparente porque es un proceso que todo el mundo lo ha podido ver, ¿no? O sea, porque ha estado grabado, se ha transmitido a través del canal del Congreso. Y también decía, ¿no? Que incluso se han podido apreciar las discusiones, deliberaciones de los congresistas.
Y entonces eso demuestra que realmente existe una mirada muy corta, ¿no? Limitada de lo que significa transparencia y publicidad, ¿no? O sea, el hecho de que los congresistas transmitan sus discusiones y sus deliberaciones no quiere decir que estén siendo transparentes, ¿no? Más aún cuando de los argumentos que ellos presentan a la población se puede ver que no existen realmente criterios objetivos o racionales que nos permitan a nosotros darnos cuenta que en efecto están tomando decisiones Eso es, debidamente eso fundadas, es un ¿no? poco lo que señalaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se lo hicimos como referencia, o se lo dimos como referencia al congresista Muñante, ¿no? Sobre la percepción que debería tener la ciudadanía frente a las decisiones que toman las autoridades, en este caso el Congreso de la República, en este proceso de selección, que deberían estar basadas, o por lo menos esa es la percepción que debería darse, de que están basadas en la razón, ¿no? No en una cuestión, un aspecto político, de intención o de interés. Sí, de hecho, es como si nos dijeran que cada vez que transmiten las peleas, los insultos, ¿no? O las riñas que hay dentro del Congreso, ellos están cumpliendo con este requisito de transparencia. Y no es así, ¿no? Debería haber un mínimo de cuidado de que cuando se hacen estas transmisiones de las deliberaciones parlamentarias o que se dan en el ámbito del Congreso, de que los congresistas y las congresistas estén debidamente preparados porque son conscientes de que la ciudadanía está justamente presenciando el nivel de los debates que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, las deliberaciones que han habido en las comisiones, las discusiones y tanto también en las entrevistas que se llevaron a cabo los candidatos, se evidenció claramente que no había una preparación previa de estos integrantes de ambas comisiones para llevar adelante este proceso de elección, ¿no? Entonces, no decir que fueron transparentes porque simplemente se transmitieron las sesiones o porque simplemente se consideró una etapa dentro del cronograma para que las personas puedan presentar tachas, o sea, en un día o en 2 días, o incluso antes de que las personas pudiésemos conocer los informes de la propia Contraloría sobre estos candidatos, no significa que realmente estén siendo pues, transparentes en el manejo o en el desarrollo de estos procedimientos, ¿no? Bueno, esperaremos entonces en este primer momento, primer paso, el 7 de septiembre, para ver qué se decide en esta sala constitucional y definitivamente también qué es lo que finalmente se va a ver, se va a abordar y se va a decidir en el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias también a usted. Lili Ku, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, ha estado con nosotros. Son las 4:15 de la tarde, amigos. Vamos a